eficaz contra la amargura consistió en la gracia, manifestándose la bendición de una misión gloriosa. La tercera bendición de Noemí, que la gracia materializó, apuntaba al desarrollo de un papel que le daría sentido de trascendencia a su vida. El sentido de trascendencia es descrito como la capacidad de un ser humano de experimentar la vida o actos de la misma como una parte de una totalidad más amplia en el contexto en el que ésta cobra un sentido de misión. De ese significado brota el sentido de responsabilidad, de armonía, de paz, de entusiasmo. El sentido de trascendencia confiere un significado a la vida frente a la mera casualidad o el absurdo. Permite penetrar en la vida, pensar en la vida, individual como parte de una trama o un plan mucho más amplio. Nos da por ello esperanza de que podemos esperar en un mundo mejor y que es posible librarse del mal voluntario y de que nuestros esfuerzos para lograrlo no serán en vano. El sentido de trascendencia permite experimentar un estado de conexión, de ser, de pertenecer y de cuidar. Yo no sé el caso suyo, hermano, hermana, pero si hay algo que a mí me dio el Evangelio fue identidad, sentido de pertenencia y razón de ser. Nos da identidad, somos hijos de Dios. Nos da pertenencia, pertenecemos a su pueblo y a su reino, y nos da razón de ser, nos da la bendición de ser testigos de Jesucristo para el mundo. En otras palabras, ahora Noemí tenía una misión en la vida y un rol en la sociedad. La experiencia enseña que el dolor es más tolerable cuando tiene algún sentido. Incluso la muerte puede ser aceptada mientras no sea en vano. Noemí encontró ese propósito de ser, de pertenecer y de cuidar en una familia que engendraría a David, el rey de Judá, y que traería al mundo a alguien incluso más grande que David. Traería al mundo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Traería a Cristo Jesús. Curiosamente, una de las más fuertes objeciones a la veracidad literal de esta historia es el hecho que los protagonistas llevan el nombre de su papel en la historia. Noemí significa dulzura mía, Mara, amargura, Ruth, amiga, Mahlón, enfermedad, Quilión, aniquilamiento, Orfá, nunca, Boaz, fortaleza, etc. Sin embargo, a diferencia del otro libro femenino de la Biblia, del libro de Esther, el libro de Ruth nunca suscitó debate sobre su canonicidad. En el primer siglo, tanto judíos como cristianos lo aceptábamos como inspirado y sin titubeos lo incluimos en nuestras Biblias. El historiador judío Flavio Josefo dirá al respecto esta obra: me vi precisado a relatar la historia de Ruth porque me propuse demostrar el poder de Dios, quien sin dificultad puede elevar a quienes son de humilde origen a la dignidad y el esplendor a los que llevó a David a pesar de su procedencia humilde. La tradición judía llama a Ruth la madre de la realeza o la madre de los reyes, y todos los principios que se aplican en un giur, es decir, en la conversión de un gentil al judaísmo, se derivan de la experiencia de Ruth. Pero si Ruth sería la madre de la realeza, ¿cuál sería el papel final de Noemí en esta historia? Sería convertirse en la madre de Obed. Ruth engendró un hijo, pero no para el difunto, como la ley establecía, ni para Boaz, su marido, sino para Noemí. Dice Ruth 4:17 que las mujeres de Israel se gozaban y decían: le ha nacido un niño a Noemí. Al menos hay familias en donde se sufren pérdidas, muere el abuelo, muere la mamá, el papá, y de pronto llega un niño a la familia.
y llena el vacío. Ese niño se convierte en el depósito del dolor, del amor, del cariño, y se reconoce como una bendición. ¿Cuántas familias pasan por eso? Sufren pérdidas terribles y llega un niño y, hermanos, se convierte en un bálsamo para el alma, en una bendición muy grande. Las mujeres de Belén decían: le ha nacido un niño a Noemí. Ruth engendró un hijo, pero no sería para el difunto, como la ley decía, ni para Boaz, sino para Noemí. Por eso le llamaron al niño Obed, que significa el que sirve. Obed no solo sirvió a Dios, sirvió también a Noemí. Sería el restaurador de su alma, el protector de su vejez. Como alguien dijo acertadamente, ahora Noemí tenía un tesoro incluso más valioso que su papel como suegra. En su vejez se le había restituido la pérdida de sus propios hijos. Ahora se le presentaba la oportunidad de ser la madre tribal de una familia numerosa y floreciente. Se convirtió en la madre de ese clan del que nacerían los reyes y del que saldría también el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como conclusión, alguien podría decir: a ver, hermano, si en la Biblia tenemos tantos motivos de alegría, ¿por qué hablar de la amargura? La respuesta es simple: porque la Biblia habla de ella, porque la palabra de Dios habla sobre este asunto, y lo hace para prescribirnos su remedio, la gracia divina. Es claro que este es un concepto central en la historia de Ruth. De hecho, aparece 3 veces en los escritos, en 1:8, en 2:20 y en 3:10. El término tiene una fuerte esencia relacional. Es usado con respecto a las actitudes y conductas entre los hombres, pero frecuentemente a razón de 3:1, respecto a la disposición de Dios para con los hombres, a su gracia para con los fieles, y hacia el pueblo y hacia la humanidad entera. Gracia entrelaza las ideas de amor, fuerza y constancia. La gracia es la fuerza del amor constante, es la constancia de un amor todopoderoso, porque nunca deja de ser, porque solo un remedio así podría curar un mal tan grave como es la amargura. Pero contra lo que enseñan los pregoneros del éxito y de la prosperidad, en la vida cristiana la frustración y la depresión, elementos de la amargura, son realidades más comunes de lo que queremos aceptar. Si no fuera así, ¿por qué el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún de alabarle, salvación mía y Dios mía. Un predicador británico del siglo pasado, hemos hablado mucho de él, el doctor Martin Lloyd-Jones, fue médico de la reina Isabel II, pero siempre luchó con el llamado al pastorado y dejó su carrera como médico de la reina para hacerse pastor. Él no lo sabía. Dios le cambió de trabajo, pero no de patrona. Dejó de ser el doctor de la reina para ser el pastor de la reina. Fue llamado a Westminster, a la abadía, y allí predicó en los años 80 una serie de sermones sobre la depresión espiritual. Empezó con un sermón basado en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y predicó su sermón, y al terminar se acerca un australiano y le dice: pastor, he viajado 12,000 kilómetros para llegar aquí esta mañana y escuchar la palabra de Dios que necesitaba escuchar. Dice: Dios ha hablado a mi vida a través de ese pasaje, Dios lo bendiga. Dice, fue muy estimulante para el doctor Martin Lloyd-Jones, dice, encontrar que Dios puede mover a una persona a 12,000 kilómetros para ir a escuchar la palabra que necesita escuchar en algún momento. Bueno, hermanos, esto es una realidad. En este mundo solo hay 2 causas de la depresión:
o la depresión es emocional, es por frustración o es química. En el cerebro tenemos una farmacia que nos surte la receta para tolerar el dolor. Pero cuando la farmacia deja de surtir la receta, entramos en depresión clínica y entonces ahora es necesaria una atención especializada para atender esa necesidad. En lo personal yo no veo ningún problema que una persona en una depresión química reciba apoyo con medicamentos. ¿Por qué? Porque tanto la fe como la ciencia vienen de Dios y Dios nos da ambas bendiciones para que podamos utilizarlas. Bueno, el hermano escribió esa serie de sermones y en otro de sus obras, en un libro, si mal no recuerdo, un estudio sobre el Salmo 134, él habla acerca de que desconfía de las personas que dan la impresión de estar siempre en la cumbre de la montaña, que encontraron la fórmula mágica para parar de sufrir. Hermanos, eso es un fraude. La hermana Mari, la hermana Chuchito, viene de esa iglesia. Empezó buscando a Dios, llegó allí, dice, pero la visita no te sale en menos de 800 pesos. Dice, porque cada semana hay que comprar algo: el pan de la abundancia, el jabón de la purificación, el agua del equilibrio. Siempre hay algo que tienes que estar comprando en pare de sufrir. Dice, no te sale menos de 800 pesos la visita el domingo. Y uno dice, y terminan vendiendo fetiches, cuando la gracia está al alcance, cuando la gracia está en Cristo, cuando la gracia está al alcance de nuestra mano, cuando doblamos rodilla y buscamos su rostro y su trono. Bueno, hermanos, debemos desconfiar de quienes dicen estar en la cumbre de la montaña, porque quienes dicen eso se creen mejores que el apóstol San Pablo, siendo quien era, quien decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, pero no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre en todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Segunda a los Corintios 4, del 8 al 10. En síntesis, a pesar de su encanto, el libro de Ruth no es una novelita rosa y por tanto no tiene un final feliz. No tiene un final feliz tipo Televisa, donde los buenos siempre terminan jóvenes, ricos, hermosos y amparados con un seguro de cobertura total contra el infortunio. La pérdida de seres amados, la vejez, la pobreza, el exilio, la amargura, no son experiencias envidiables, no necesariamente hacen feliz a quien las vive, pero pueden transformarse en un patrimonio espiritual, pueden materializar las promesas de Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y pueden convertir al creyente en un hombre consolado para consolar, como decía San Pablo en 1 Corintios 1:4. El libro de Ruth tiene más bien un final bienaventurado, que es la verdadera felicidad bíblica. Tiene un final en el que el ser, el pertenecer y el servir se entretejen para dar sentido a la vida y para materializar los propósitos redentores de Dios. En la mañana a las 9, antes del primer servicio, estaba platicando, creo que fue con la hermana Sandy, no recuerdo, y estábamos hablando de que este año la vacuna contra el COVID y la influenza me había hecho una reacción que nunca me había hecho en la vida. Estuve como un mes mal y me dice la hermano, los años. Tiene razón. Hermanos, ya me han dado el asiento en el camión 2 veces. Y las 2 veces me las ha dado una señorita. Siéntese, no, ¿cómo crees? Siéntese, no sé cómo me vio. Siéntese. Bueno, pues está bien, ya me senté. ¿Ya qué hago, no? Hermanos, eso forma parte de la vida. Pero una vida en el que el ser,
el pertenecer y el tener una razón de ser le dan a la existencia humana un sentido. Es lo que ocurrió en el caso de esta mujer. Esta historia nos dice que felizmente Noemí, una mujer amargada por los golpes de la vida, casi una Job femenina, descubriría, como diría Martín Lutero, que la gracia actuó sola, que aunque nadie obliga a Dios para actuar benignamente, Él se ha autoimpuesto un amor compasivo, del que Matthew Henry, un puritano que vivió hace 300 años, diría: Dios puede abrir fuentes para nuestra provisión donde menos las esperamos, aguas en el desierto y ríos en la soledad. Quien en este desierto de la vida sigue los caminos de Dios puede confiar seguro de su provisión. Las gracias y los consuelos del Espíritu Santo son comparados con ríos de agua viva. Estos fluyen de Cristo, que es la roca. No hay nada que pueda satisfacer estas necesidades ni contentar los deseos del alma, sino el agua nacida de la roca, de esta fuente que está abierta a nuestro favor. Los placeres de los sentidos son agua de la charca, pero los deleites espirituales son agua de la roca, puros, claros, vivos, refrescantes, son ríos de placer. Una historia, hermanos, muy dura. No hay mujer que hable con mayor amargura en la Biblia que Noemí. Yo me fui llena y el Señor me ha regresado vacía. El Todopoderoso me ha dado la espalda. Y sin embargo, al regresar allí, encontró en la gracia un remedio eficaz contra la amargura. Dicen por allí que el amargado se amarga más cuando no tiene a nadie más a quien amargar. Hay personas que cargan con su amargura, pero se amargan más cuando no pueden amargar también a los otros. Hay personas que, si no pueden controlar a otra persona, quieren controlar lo que los demás piensan de esa persona. Pero obviamente es una persona enferma. Uno no puede jugar, prestarse ese juego. Si alguien está amargado, Dios te bendiga, voy a orar por ti y no te quiero en mi vida. O sea, no quiero ser parte de eso. Pero es una enfermedad que puede curarse y la medicina está en la gracia de Dios. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos hace recordar quién eres, qué has hecho y qué seguirás haciendo por nosotros. Te bendecimos por esto, por quién eres, por lo que haces, en el nombre de Cristo.